Bienvenidas y bienvenidos al núcleo 7, lo individual y lo colectivo. Vamos a trabajar en dos encuentros. El primero es sobre transición demográfica y el segundo sobre transición epidemiológica. Se trata de dos modelos teóricos que intentan comprender los movimientos de las poblaciones y sus variaciones en términos del proceso de salud o enfermedad-atención. Resulta que el modelo de transición epidemiológica se basa y se fundamenta en el modelo de transición demográfica. Ese es el motivo por el cual iniciaremos con este tema. La dinámica demográfica resume los hechos relacionados con el tamaño, la composición y la distribución espacial, los cuales dependen de los siguientes fenómenos de población: la nupcialidad, la fecundidad, la mortalidad y las migraciones, tanto las migraciones internas como las internacionales. Es decir, son causación recíproca y diferenciales según clase social y región geográfica. Es decir, la dinámica implica un movimiento. Cuando hablamos de hechos nos referimos, por ejemplo, al crecimiento de la población, al envejecimiento, a la disminución de la población rural o la urbanización. Estos hechos se relacionan con el tamaño, es decir, con la cantidad de los habitantes, la composición de esa población vinculada al género, la etnia, la clase, las edades y la distribución. Si se ubican en el centro, en la periferia, en la ruralidad, en los grandes aglomerados urbanos o en las pequeñas ciudades de 2.000 habitantes, por ejemplo. Estos hechos dependen de las uniones matrimoniales, de la cantidad de nacimientos, de las defunciones y de quienes migran, ¿sí? Por eso la dinámica se manifiesta de modo diferencial según sectores sociales y regiones geográficas. Si la dinámica demográfica se vincula a la distribución espacial, cabe que nos preguntemos cómo se distribuye la población en el mundo. ¿Por qué en algunos países hay más población que en otros? ¿Cómo intervienen las diferencias regionales y de desarrollo económico en el movimiento de la población? El mapa que tenemos aquí nos muestra cómo la densidad de la población varía según diferentes países. El tono del color del país corresponde a la magnitud de ese indicador. Cuanto más oscuro es el azul, mayor será el valor de la densidad de la población. Esta imagen es ilustrativa para visualizar las diferencias geográficas y sobre todo para observar cómo varía la dinámica demográfica en países que tienen proximidad geográfica y fundamentalmente es ilustrativa porque los fenómenos de la población implican movimientos en el tiempo y no son estáticos. Es decir, esta foto es simplemente una representación sobre movimientos que son más complejos y que son dinámicos. Hoy vamos a profundizar sobre la dinámica demográfica en Argentina y vamos a observar incluso que en el interior del país suceden movimientos demográficos diferenciales según las regiones. Cuando hablamos de la composición de la población, nos referimos, por ejemplo, a distinguir el sexo y la edad. Las pirámides de población es un tipo de gráfico, el histograma, que representa distribuciones de frecuencias, en este caso hombres y mujeres en el eje de abscisas, según grupos quinquenales de edad en el eje de las ordenadas, para la región de América Latina en el año 1980 y 2014, como muestra este gráfico. La pirámide de población nos permite visualizar la composición y cantidad de habitantes para cada grupo etario. Como se señala con la flecha roja, para explicar las irregularidades de las pirámides, necesitamos conocer en qué año nacieron cada uno de los grupos para poder asociarlos a un acontecimiento histórico y de esta manera poder comprender el contexto social y epidemiológico en el cual se sucedieron esos nacimientos. Por otro lado, si realizamos un corte en menores de 15 y en mayores de 65, podemos observar en la parte central las proporciones de población económicamente activa y las proporciones de población dependientes, es decir, las personas menores de 16 y las mayores de 65. Realizar este corte nos ofrece una pista para observar la estructura etaria de la población.
Una población es considerada joven cuando la proporción del grupo de 65 años y más es menor al 4%. En cambio, la población se considera madura cuando alcanza entre el 4 y el 7% a la población de mayores de 65. Finalmente, una población se considera envejecida cuando la proporción de las personas mayores de 65 años supera al 7%. Una herramienta para poder leer esa estructura en la población es observar la forma de la pirámide. Las pirámides progresivas con base ancha son típicas de las poblaciones jóvenes. Las pirámides en forma de paréntesis son propias de las poblaciones regresivas, típicas de una población que es envejecida. En cambio, las pirámides con forma de campana son propias de un dinamismo estancado y de una población madura. En 1980 se observa una estructura etaria joven, porque la forma de la pirámide es triangular, por lo tanto progresiva. En cambio, en 2014, la forma de la pirámide es como un paréntesis, en el que disminuyen significativamente los grupos etarios más jóvenes y se denota una población envejecida. Un dato a considerar son las numeraciones que aparecen en el eje de las abscisas. Y allí podemos corroborar cómo esa cantidad de población ha disminuido. Inicialmente comentamos que la dinámica demográfica involucra hechos que se relacionan también con el tamaño de la población. La tasa media de crecimiento anual es, por ejemplo, un indicador que nos permite observar el ritmo al que la población aumenta o disminuye durante un periodo de tiempo dado, debido al efecto de la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Entonces, la tasa de crecimiento total es la suma de la tasa de crecimiento vegetativo o natural y la tasa de crecimiento migratorio. A su vez, el crecimiento vegetativo o natural es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad, mientras que el crecimiento migratorio es el saldo de la inmigración y de la inmigración internacional. De esta manera vemos cuáles son los elementos centrales que nos van a permitir observar el movimiento de las poblaciones. De manera ilustrativa, podemos observar las tasas de crecimiento poblacional a nivel mundial. Algunos autores describen este movimiento de la población a partir de algunas etapas, como por ejemplo, la etapa embrionaria se corresponde a una etapa inicial previa al año 1900, en la cual el crecimiento medio anual es inferior al 0,54%, como consecuencia de las guerras, hambrunas, pestes y enfermedades, con un promedio de vida al nacer que era menor a los 30 años. Luego, en una etapa de crecimiento, se presenta en la población mundial para el periodo que se ubica entre 1900 y 1965. Allí se identificaron tasas de crecimiento medio anual que pasan del 0,54 al 2,26%. Se puede interpretar desde estos paradigmas teóricos que se trata del resultado de los avances de la investigación aplicada a la producción de alimentos, a la innovación, al desarrollo industrial, a la creación de nuevas tecnologías, a la reducción de los tiempos en los procesos de producción, y que ese contexto ha incidido sobre los elementos, los componentes del crecimiento de la población, como es la natalidad, la mortalidad y la migración. Además, se identifica una tercera etapa de recesión que se presenta a partir de 1965 hacia 2010 con una tasa de crecimiento media anual que disminuye del 2,26% al 1,24% en ese periodo. Hasta acá tenemos una manera de observar la tasa de crecimiento poblacional que se va a corresponder con los sustentos teóricos de la transición demográfica que veremos a continuación. Siguiendo el modelo teórico de la transición demográfica,
Se sostiene que la primera etapa de transición se caracteriza por una alta natalidad y una alta mortalidad, traducido en un crecimiento vegetativo o natural bajo y en una estructura de edad joven. La tercera etapa, que es cuando la sociedad ha alcanzado un plano muy alto de desarrollo económico, se caracteriza por la baja natalidad y la baja mortalidad, lo que también se traduce en un crecimiento vegetativo bajo, pero con una estructura etaria vieja. Entre ambas se sitúa la etapa transicional, en la cual desciende primero la mortalidad y bastante posteriormente desciende la natalidad, para luego volver a acercarse a sus respectivos niveles, pero ahora en niveles muy bajos. En otras palabras, la transición se caracteriza primero por una aceleración del crecimiento vegetativo, mientras desciende la mortalidad y se mantiene la natalidad, y posteriormente por una desaceleración del mismo, cuando desciende la natalidad más rápido que la mortalidad. Aquí se verifica el tránsito desde una a otra de las estructuras de edades. Otros autores, como por ejemplo Otero, menciona una cuarta fase post-transicional o de equilibrio, bajo la que ambos fenómenos, natalidad y mortalidad, se estabilizan dando a un ritmo muy lento de crecimiento de la población. Sobre las características de esas fases y sus eventuales subdivisiones, existe menos consenso, ya que se encuentra en desarrollo en los países más avanzados. Entonces, desde este modelo teórico, ahora nos queda pendiente, y la clase va a continuar, en poner en jaque este tipo de mirada y hacernos preguntas en relación a las particularidades geográficas que presentan las diferentes regiones. En tanto, siempre todos estos dinamismos demográficos tienen sus particularidades y sus características según la región, el país, la provincia, el municipio, en las cuales intervienen diversos factores que se vinculan a intervenir sobre las tasas de natalidad, mortalidad y migración. En este gráfico podemos observar los componentes del crecimiento de la población de Argentina entre 1870 y 1995. Como verán en las referencias del gráfico, encontramos los elementos que mencionamos hace un momento, como la tasa de crecimiento total, la tasa de crecimiento migratorio, la tasa bruta de mortalidad, la de natalidad y la del crecimiento vegetativo. En este gráfico podemos ver cuál ha sido el movimiento de estos indicadores que constituyen a la tasa de crecimiento total del país. En la primera de las etapas coincide con la vigencia del modelo agroexportador y se caracteriza por un extraordinario aumento poblacional, basado en la recepción de inmigrantes transoceánicos, razón por la cual suele denominarse un periodo de inmigración masiva. Para el conjunto del lapso 1870-1930, puede estimarse que la población creció a una tasa anual del 32%, de la cual el 59% correspondía al crecimiento vegetativo y el 41% al migratorio. La estabilidad relativa al crecimiento natural durante el modelo agroexportador explica el hecho de que la curva de crecimiento total sea asimétrica a la curva de los saldos migratorios. Por otra parte, las bruscas y profundas fluctuaciones de esta última revelan que la etapa de migración masiva estuvo lejos de ser homogénea. Durante la Primera Guerra Mundial, los saldos externos fueron ligeramente negativos, pero en el decenio 1920-1929 el crecimiento total alcanzó todavía valores próximos al 30%, siendo más de un tercio de los mismos explicables por la inmigración. La crisis mundial del 30 puso fin al modelo agroexportador y dio lugar al comienzo de modelos industrializadores. Desde ese momento, la dinámica demográfica cambió sustancialmente debido al cese de las grandes migraciones transoceánicas. Entre el 30 y el 45
Se redujo sustancialmente el crecimiento total como consecuencia de la virtual desaparición del aporte migratorio, pero también de la disminución del crecimiento natural debido a la aceleración de la caída de la natalidad, acompañada por la desaceleración de la correspondiente a la mortalidad. Entre el 45 y el 54 asiste un nuevo cambio de tendencias, caracterizado por el aumento del crecimiento total como resultado acumulativo de dos circunstancias inducidas por la segunda posguerra. Por un lado tenemos la nueva recepción de importantes flujos migratorios desde Europa y una alza momentánea en la natalidad, conocida como el periodo del baby boom. Sin embargo, la dinámica vuelve a cambiar a partir del año 55. Primero, porque a partir de entonces el aporte migratorio disminuye hasta hacerse casi nulo, y segundo, porque el crecimiento vegetativo al principio se mantiene y luego tiende a disminuir, como consecuencia, por un lado, de una aceleración de la caída de la natalidad y por otro, de un estancamiento del valor de la tasa bruta de mortalidad debido en parte al envejecimiento demográfico. A partir del panorama del crecimiento de la población en Argentina que realizamos recién, en el cual intervenían elementos, indicadores de la tasa de natalidad, mortalidad y migración, ahora vamos a prestar particular atención al movimiento de la tasa de mortalidad y natalidad porque son claves para el abordaje del modelo teórico de transición demográfica. La transición en Argentina es bien conocida, a pesar de algunas dificultades que presentan los datos sobre los nacimientos y defunciones previos al siglo XX. Se sostiene que alrededor de 1870-1875 la mortalidad haya comenzado a descender suavemente, tendencia algo oscurecida por algunas variaciones anuales debido a la incidencia de epidemias. La tasa bruta de mortalidad muestra entonces una suave tendencia decreciente a partir de 1880-1885. La tasa bruta de natalidad disminuye en forma suave pero continuada a partir de 1870-1875. Entonces, aquí se observa un paralelismo que se aleja del modelo clásico europeo de la transición demográfica. Como mencionamos anteriormente, cada región geográfica tiene sus particularidades y en el caso de la Argentina, su transición demográfica no se ajusta completamente al modelo ortodoxo o clásico. La evolución de la mortalidad y la fecundidad se parece poco a la conocida forma clásica del modelo transicional. Ambas variables siguen una trayectoria casi paralela y la distancia entre ellas, o las tasas del crecimiento vegetativo, no es nunca menor al 13.000 o mayor al 20.000, aunque muestra una tendencia declinante en el largo plazo. Como podemos observar en el gráfico, las flechas rojas nos van mostrando esta diferencia entre la natalidad y la mortalidad, lo que es lo mismo que la tasa de crecimiento que se ve en la tercera línea, ¿no? Desde la primera década del siglo XX, la tendencia declinante de la mortalidad y la fecundidad es clara y firme, pero a partir de la década de 1950 y al menos hasta 1970, la tasa bruta de mortalidad no siguió descendiendo. Esto último es reflejo de un real estancamiento de los niveles de mortalidad y no solo el resultado de una estructura de población más vieja. Entonces, en Argentina, la mortalidad no descendió antes o a una velocidad significativamente superior que la natalidad. Por ello, constituye una excepción al modelo teórico de transición demográfica. Además, en Argentina, la combinación de diferentes ritmos de crecimiento modificó el tamaño de la brecha existente entre mortalidad y fecundidad. Para sintetizar, los cambios históricos de la mortalidad y la natalidad en Argentina no pueden comprenderse utilizando el modelo de transición demográfica en su concepción más ortodoxa. Como mencionamos recién, la mortalidad y la natalidad comenzaron a bajar conjuntamente durante la década de 1870, iniciando un proceso secular e irreversible de disminución.
La baja de ambas tasas fue más rápida entre 1870 y 1930, momento a partir del cual continuaron su tendencia declinante, aunque con ritmos más pausados. Para los años del siglo XX, la tasa de natalidad atravesó la barrera del 30 por mil, considerada habitualmente como un indicador clave del avance de la transición, y una señal inequívoca de la limitación voluntaria de nacimientos. Entre las peculiaridades en relación con la teoría general, el caso argentino presenta un alto nivel pretransicional de natalidad y mortalidad en comparación con los niveles existentes del régimen europeo. También, Argentina mostró un temprano inicio del proceso transicional en relación con los demás países latinoamericanos, en los que la transición de la fecundidad tomará un impulso decisivo a partir de 1960. Entre sus particularidades, la transición de Argentina se considera como un subtipo especial de transición, la de los países de inmigración de poblamiento europeo. Este aporte poblacional exógeno resultó de excepcional importancia, tanto por su efecto directo, incremento de la población por la radicación en el país, como por su efecto indirecto, la conformación de nuevas parejas y el aporte a la natalidad. Esta expansión en el crecimiento compensa con creces la ausencia de la explosión demográfica inicial causada por las bajas conjuntas de la mortalidad y la natalidad. Entonces, la inclusión del concepto de transición migratoria resulta esencial no solo para completar la descripción de los perfiles transicionales de los países de origen y de destino de los migrantes, sino también para complejizar adecuadamente la propia teoría de la transición demográfica, que en su formulación más clásica deja de lado el crucial aspecto de las migraciones internacionales, asumiendo un modelo de población cerrada. Entonces, por último, Argentina, en general, está finalizando la transición acercándose a la tercera etapa, aunque, como ya dijimos, deben observarse los mismos indicadores para grupos sociales y regionalmente diferenciados en particular. A pesar de su carácter pionero en el contexto latinoamericano y de los fuertes descensos operados en la natalidad y la mortalidad del país, visto como un todo, la transición no ha sido aún completada. La distancia que separa a las unidades espaciales de menor y mayor fecundidad así lo testimonia. Por ejemplo, la tasa global de fecundidad del año 2005 varió entre 1,68 hijos por cada mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 3,12 hijos en la provincia de Misiones. Diferenciales que serían aún mayores en caso de considerarse diferencias de los sectores sociales de cada una de estas ciudades. Por definiciones, se dan características más heterogéneas. Lo mismo ocurre en los restantes indicadores demográficos. Por ejemplo, la mortalidad infantil, que varió hacia 1999 entre 10,7 por mil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 29 por mil en Chaco. Siempre es importante ser críticos ante la presentación de modelos teóricos y poder identificar cuáles son las particularidades geográficas, regionales, propias de los modelos de acumulación y de producción de los diferentes territorios que van a influir en las maneras de vivir de las personas. Finalmente, como proyección en el largo plazo, en Argentina, la población disminuye en números absolutos y se envejeció más abruptamente de lo que se traduce en el aumento de la tasa bruta de mortalidad, aunque se mantenga la esperanza de vida. Es decir, el crecimiento será negativo y estamos en presencia de una población que es muy vieja. De manera ilustrativa podemos observar las variaciones en la composición de la población de Argentina. Los fenómenos que componen el crecimiento demográfico, como hemos visto, en especial la fecundidad y las migraciones internacionales, determinan directamente la distribución de la población según sexo y edad. La pirámide que corresponde a 1869 corresponde al primer censo que se realizó en Argentina.
y muestra el perfil clásico, el de la primera etapa de la transición, en la cual predomina una dinámica demográfica con alta natalidad, alta mortalidad y bajo crecimiento vegetativo, es decir, de base ancha y un estrechamiento rápido. Se observa de manera incipiente un desequilibrio en la relación de masculinidad, que para entre 1895 y 1914 ese desequilibrio se va a acentuar en forma notoria, siendo la distorsión mucho más evidente en las edades adultas correspondientes al sexo masculino. Ahora bien, si se hace abstracción de las migraciones, la forma de la pirámide depende directamente de las tendencias pasadas de la natalidad, las que provocan ese estrechamiento de la base cuando disminuye el número de hijos por mujer. Como ya hemos visto, esto es precisamente lo que sucedió en la Argentina entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Si a pesar de ello, entre 1869 y 1914 no varió casi nada la proporción de niños, ello también se debe al inmenso caudal de extranjeros incorporados en las edades jóvenes y adultas, lo que compensó el efecto de la caída de la natalidad. En el 47 la forma de la pirámide da perfecta cuenta de la detención inmigratoria ocurrida entre el 30 y el 46 y de la ya secular disminución de la natalidad. La relación de masculinidad disminuye considerablemente respecto a las pirámides anteriores y se percibe un notorio estrechamiento de la base y un incipiente engrosamiento de la cúspide. A partir de 1960, a pesar de la momentánea recuperación de los flujos migratorios durante la segunda posguerra, la estructura etaria denota una tendencia unidireccional caracterizada por dos fenómenos: la progresiva disminución de la relación de masculinidad y el paulatino envejecimiento demográfico. A partir de aquí comenzó a suceder lo que nombramos anteriormente, que la población mayor de 65 años supera el 7% de la población total. Por lo tanto, la característica de la población argentina comienza a ser de tipo envejecida. La distribución de la población por sexo y edad afecta entonces a la dinámica y a la morfología familiar de múltiples vías, porque va a determinar el volumen de la población de los ambos sexos en los grupos de edad, que tiene una incidencia decisiva sobre las prácticas de reproducción. Aquí tenemos, para finalizar, el modelo de la pirámide del censo 2010, que nos da la versión más actualizada disponible de los grupos etarios y distribución según hombres y mujeres, según sean nativos o extranjeros, en nuestro país. Lo importante del recorrido que realizamos es que puedan ubicar las distinciones que presenta la transición demográfica en Argentina con el modelo de transición demográfica convencional. Este va a ser la plataforma desde la cual vamos a trabajar en la clase siguiente, porque los modelos de transición epidemiológica se apoyan y se fundamentan en los modelos de transición demográfica. Por lo tanto, nuestra tarea durante todo el núcleo 7 será poner en jaque y tomar con una mirada crítica los modelos de transición, tanto demográficas como epidemiológicas, para poder construir herramientas que nos permitan comprender lo que le pasa a las poblaciones en las zonas geográficas determinadas, particulares, en las regiones. Qué pasa en nuestro país, cuál es la diversidad que presentan este tipo de dinámicas tanto demográficas como epidemiológicas al interior de nuestro país, al interior de la provincia de Buenos Aires. La actividad que viene a continuación va a brindar algunas pistas para que puedan aproximarse a la transición demográfica del partido de General Pueyrredón. La actividad práctica, si bien la van a tener disponible en formato PDF, vamos a comentar algunas de sus consignas. A modo de ejercicio vamos a leer las siguientes biografías y reflexionar sobre diferencias y similitudes entre cada una de las historias de vida.
un recorrido sobre las dos biografías en, en clave de identificar hechos biográficos vinculados a la natalidad, la mortalidad infantil, la nupcialidad, las enfermedades, nos van a dar pistas para comenzar a identificar las particularidades de estos fenómenos que se adquieren, como mencionamos al inicio de la clase, tanto en diferentes regiones geográficas como en diferentes estratos sociales. Y ello no debe ocluirse por el uso de modelos teóricos del tipo el de transición demográfica o el que vamos a ver en la siguiente clase de transición epidemiológica, que no nos permitan identificar esas particularidades en las poblaciones. Como texto obligatorio tienen una pequeña reseña sobre la transición demográfica en el partido de General Pueyrredón. Es decir, todos los contenidos que fuimos viendo los van a encontrar en ese texto, pero ejemplificados con el caso de nuestro partido. En esa clave van a tener insumos y materiales para poder completar el cuadro que trabajamos en clase a nivel nacional, pero lo van a poder realizar ustedes a nivel municipal. Finalmente, en relación a las cuestiones más claves del texto, es importante que puedan identificar los componentes de las tasas de crecimiento total, porque la constituyen algunos elementos claves para la teoría de la transición demográfica, y por otro lado, que puedan poder explicitar en qué etapa de la transición demográfica se encuentra General Pueyrredón, cómo se posiciona nuestro partido en relación al resto de la Argentina y por qué en el periodo de finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX se observa un leve ascenso en la tasa de mortalidad del partido. En la siguiente clase vamos a trabajar en clave a cómo estas tasas de natalidad y mortalidad nos configuran un insumo importante para pensar las transiciones epidemiológicas.